Bueno, buenos días a todas. Muchas gracias por venir una mañana de domingo aquí a a Canto Blanco. Ah, de sábado, de sábado. No sé ni en qué día vivo. Que claro, ayer viernes para mí era más jueves, ¿no? Perdón, una mañana de sábado. Sí, sí, podía haber dicho buenas tardes, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Queríamos empezar el día de hoy haciendo un breve resumen, ¿no? De todo lo que ocurrió ayer. Bueno, la verdad es que creo que el panel inaugural fue increíble. O sea, tuvimos distintas perspectivas, un poco más teóricas, también un poco más prácticas, llevada un poco al día a día político. Creo que la visión de Ada ahí fue muy importante. Y bueno, luego tuvimos los talleres que la verdad es que desde el grupo motor pensamos que fue un éxito porque lo hablaba antes con Alberto, teníamos un poco el miedo de que algunos estuvieran muy llenos, otros más vacíos y demás, pero creemos que hubo o sea, la asistencia fue muy buena en todos los talleres y espero que también las personas que lo organizaron, a las que les damos las gracias, estén más o menos contentas de todas las conclusiones que se sacaron. Creemos también que esos talleres van a ser importantes para el día de hoy, ¿no? Para sentar un poco las bases de los círculos y los pactos, que, bueno, es donde hoy vamos a poner más o menos los esfuerzos. Pero bueno, queríamos también hacer un poco una introducción a esta apertura del día de hoy que va a hacer Jorge Richman, centrándonos un poco en lo que ha llevado pasando estos últimos años con la represión al activismo, ¿no? Bueno, yo soy miembro de Rebelión Científica y, bueno, en parte de Rebelión o Extinción. Y desde estos movimientos activistas siempre defendemos el decrecimiento, pero defendemos el decrecimiento basado en un criterio científico. Tiene que tener una base científica detrás. Y bueno, además soy científico y como parte de la comunidad científica sentimos un poco que aunque yo soy joven, se lleva décadas avisando de la inmediatez de la necesidad de acción, ¿no? Y de la inminente crisis ecosocial y colapso. Y, y bueno, a partir de 2020-2021 decidimos desde la ciencia que ya estaba bien, ¿no? De publicar papers que nadie leyera, de hablar con los políticos y que no nos hicieran caso y que había que tomar un poco las calles, ¿no? Había que llevar esa ciencia a la calle y hacer un poco activismo un poco más disruptivo. Lo que ocurrió es que hubo una respuesta por parte de los estados a nivel mundial y en concreto del Estado español de gran represión, ¿no? Bueno, estuvo Jorge Richman y algunas compañeras también, Fernando Valladares, en la acción de 2022 en el Congreso. Y bueno, esa represión se sigue dilatando en el tiempo con diversos juicios. Eh, Hay también algunas compañeras encausadas por una acción que se hizo en Múnich, en la sede de BMW, que siguen dilatándose esos procesos y siguen enfrentándose a penas de miles de euros. Y creemos que es importante dar voz a esas activistas que han puesto el cuerpo para defender un futuro decrecentista, ¿no? También tenemos aquí a Jorge Richman, que junto con Marina Martínez y Paco del Pozo se enfrentan a un juicio que me acaba de confirmar que es el 26 de mayo, si no estoy equivocado. Y bueno, están llevando también a cabo una campaña para un poco poner en alza, ¿no? Esta represión que están sufriendo. Es norepresionprotestaclimática.org, a la que os invito a que os adheráis para dar apoyo, ¿no? a esta iniciativa. Pero bueno, son solo algunos ejemplos de eso, de compañeras que están poniendo el cuerpo para pedir que se escuche a la ciencia, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que lo estamos viendo desde una perspectiva del norte global. Tenemos a cientos de compañeras que están haciendo lo mismo en el continente africano, en Abya Yala, y ellas están poniendo el cuerpo, no solo el cuerpo, sino también la vida, porque ellas se enfrentan, aquí nos enfrentamos a represión policial, a ellas se enfrentan a ajustes de cuentas, ¿no? Entonces, es importante también poner eso en valor, que desde nuestras posiciones de privilegio debemos tomar partido, debemos volver a las calles, ya que el sacrificio que están haciendo ellas no merece menos, ¿no? Y bueno, ya sin más dilación, quería bueno, invitar a Jorge a que bueno, nos dé unas palabras. Gracias.
Muy buenos días y gracias por hacer el esfuerzo de reunirnos, pensar y prepararnos para actuar. Bien, seguir pidiendo, fomentando, celebrando el crecimiento económico es practicar una forma de negacionismo, la negación de los límites biofísicos del planeta Tierra. Por eso hablamos de poscrecimiento, hablamos de decrecimiento, pero tendríamos que hablar también de poscapitalismo. Lo que sucede es que este segundo sustantivo, post, resulta, claro, pues bastante más incómodo. Por lo tanto, respiremos hondo, pero abordémoslo también. Yo diría que si no somos capaces de socializar los principales medios de producción, estamos perdidos. Voy a comenzar con esa frase que es dura, desagradable y desesperante, porque, claro, nos preguntamos dónde están hoy las fuerzas revolucionarias que posibilitarían esa socialización de la banca, de las empresas energéticas o de las grandes industrias. Sin embargo, permitidme comenzar así, porque creo que esa frase resume la aportación principal que los ecosocialismos han hecho al debate ecologista general en los decenios últimos. La extralimitación ecológica se sigue del crecimiento, así es, pero la causa de este es ese dinamismo profundo de la sociedad capitalista que Marx analizó y los ecosocialismos ponen en primer plano, la dinámica ciega de la acumulación de capital y la valorización del valor. He querido comenzar nuestros trabajos en la jornada de hoy con la frase dura, desagradable y desesperante, porque no podemos solo ir hacia lo fácil y reconfortante, sino que precisamos también la clase de análisis que pensamos puede atinar de verdad con los rasgos esenciales de la situación donde nos encontramos. De lo contrario, nos vamos a encontrar en la situación del borracho, aquel del chiste que he evocado en más de una ocasión desde hace muchos años, ¿no? Ese borracho que busca sus llaves bajo una farola, pero no porque las haya perdido allí, sino porque es el único lugar iluminado, aunque sabe que se le cayeron en la oscuridad a 20 metros de distancia. En 2009 preparé, con la ayuda de Irene Gómez Solano y de Amanda Subiela, una segunda edición del Manifiesto Ecosocialista original de 1989-90. Esa edición se publicó, está disponible como PDF y libro electrónico de forma gratuita para quien quiera consultarla. A ese texto pionero original, ¿no?, del año 89-90, le añadimos algunos textos de nuestro debate contemporáneo 20 años después. Y algunos de ellos recogían una de las dimensiones más importantes de ese debate, a mi juicio, que es el que tenía lugar entre decrecimiento y ecosocialismo. Y de manera muy interesante se llegó en ese momento, 2021-2022, a una convergencia, una propuesta de convergencia que quiero evocar aquí. Estos serían algunos de los principales argumentos a favor de un decrecimiento ecosocialista que sintetizaron los participantes en aquel debate en 8 puntos, ¿no? Muy brevemente. Primero, el capitalismo no puede existir sin crecimiento. Necesita una expansión permanente de la producción y el consumo, la acumulación de capital, la maximización del beneficio. Segundo, cualquier alternativa verdadera a esta dinámica perversa y destructiva tiene que ser radical, es decir, tiene que abordar las raíces del problema, el sistema capitalista, su dinámica explotadora y extractivista y su búsqueda obsesiva del crecimiento. El decrecimiento ecosocialista es una de esas alternativas. Este decrecimiento ecosocialista requiere la apropiación social de los principales medios de producción y reproducción, así como una planificación democrática, participativa y ecológica. Tercer punto de ese acuerdo, de ese consenso al final de un debate, partiendo de posiciones que podían diferir bastante. Es ecológicamente indispensable un decrecimiento significativo de la producción y el consumo. La primera medida urgente es la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y lo mismo con el consumo ostentoso y despilfarrador de las élites.
Cuarto punto, el socialismo, entre comillas, productivista, practicado en la Unión Soviética y otras experiencias similares, es un callejón sin salida. Lo mismo ocurre con el capitalismo verde, tal y como lo defienden las empresas o los partidos verdes mayoritarios. El decrecimiento ecosocialista es un intento de superar las limitaciones socialistas del pasado y los experimentos verdes. En quinto lugar, el norte global es históricamente responsable de la mayor parte del dióxido de carbono en la atmósfera. Los países ricos deben, por tanto, asumir la parte mayor del proceso de decrecimiento, pero el sur global no debe intentar copiar el modelo productivista y destructivo de desarrollo del norte, sino buscar un enfoque diferente, haciendo hincapié en las necesidades reales de las poblaciones en términos de alimentación, vivienda y servicios básicos. En sexto lugar, el decrecimiento ecosocialista implica también la transformación mediante un proceso de deliberación democrática de los modelos de consumo existentes. Apunta hacia una nueva civilización que rompa con el productivismo y el consumismo en favor de la reducción del tiempo de trabajo y, por tanto, de más tiempo libre dedicado a las actividades sociales, políticas, recreativas, artísticas, lúdicas y eróticas. Séptimo punto de este acuerdo, de este encuentro, de este puente tendido entre esas dos líneas de pensamiento y de práctica. El decrecimiento ecosocialista solo puede ganar a través de una confrontación con la oligarquía fósil y las clases dominantes que controlan el poder político y económico. ¿Quién es el sujeto de esta lucha? No podemos vencer al sistema sin la participación activa de la clase trabajadora urbana y rural que constituye la mayoría de la población. Pero también tenemos que ampliar la definición de la clase trabajadora para incluir a quienes se encargan de la reproducción social y ecológica. Las fuerzas que ahora están a la cabeza de las movilizaciones socioecológicas, los jóvenes, las mujeres, los pueblos indígenas, los campesinos y campesinas. Y luego, en último lugar, como octavo punto, el decrecimiento ecosocialista forma parte de una familia más amplia con otros movimientos ecológicos radicales y antisistémicos. El ecofeminismo, la ecología social, el sumac causai, el buen vivir indígena, el ecologismo de los pobres, el Green New Deal en sus versiones más críticas, etc. ¿Qué hacer? Se dijo ya de varias formas en la sesión de apertura de ayer. Yo creo que lo más importante, que también es lo más elemental, lo recordaba Yayo Herrero hace poco en una de sus cartas a la comunidad en Contexto, la revista digital. Decía Yayo, necesitamos crear un movimiento por abajo, un poder que pueda aliarse con quien quede dentro de las instituciones y no se haya rendido a la creencia de que la creatividad, la voluntad, el apoyo mutuo y la capacidad de resistencia han colapsado. Frente al catastrofismo de quien cree que lo necesario para aspirar a vivir con dignidad en la tierra ya no es posible políticamente y que, por tanto, la política realista obliga a convertirse en colaboracionistas del mal menor o ser considerado una persona retardista, infantil o limitada en el plano intelectual. Necesitamos favorecer el encuentro en todos los lugares en donde las personas ejerzan la libertad de autoeducarse mutuamente. Sindicatos, colegios, cooperativas, centros culturales, teatros, museos, asociaciones de padres y madres, grupos musicales, asociaciones de fiscales y de jueces, parroquias. En todos esos lugares ya se están desarrollando conversaciones y hay gente que explora cómo salir de esta encerrona. Decía Yayo en Contexto, en CTXT hace pocos días. Bueno, cuando pensamos en esta tarea de construir desde abajo, yo subrayaría 4 o 5 asuntos, ¿no? Primero, la importancia, ¿no? La fecundidad de las asambleas ciudadanas deliberativas, ¿no? Con experiencias recientes en varios niveles y el trabajo que, por ejemplo, la propia Yayo está impulsando desde el foro Transiciones. También la importancia de la autoorganización para confrontar de manera directa, porque no tenemos otra, contra el capitalismo y la extrema derecha en ascenso, ¿no? Y ahí tenemos también como novedades, bueno, relativas, ¿no? Las experiencias recientes de los movimientos juveniles socialistas, ¿no? Como el movimiento socialista o abrir brecha en nuestro país.
Tenemos experiencias que han dado ya un salto a un nivel superior, diría yo, ¿no? Como les soulèvements de la terre, ¿no? Las sublevaciones o levantamientos de la tierra en Francia. Y tenemos también, venimos de ese ciclo de movilizaciones, como nos recordaba ayer Ada Colau, experiencias organizativas de tanto valor como la PA, ¿no? La Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Tenemos algo y necesitamos construir mucho más tejido contracultural desde abajo. Hemos perdido en parte esa memoria, pero ha sido tan importante a lo largo de la historia de los movimientos sociales. No hay más que pensar en lo que pudieron hacer los movimientos obreros en sus mejores tiempos, ¿no? En los decenios finales del 19 y comienzos del 20. Y podemos y debemos aprovechar también las grietas en las instituciones, ¿no? Con esa imagen que empleo a veces, ¿no? De la saxífraga, esa planta que crece en las rocas, en las grietas de las rocas y que puede, a veces, en ciertas condiciones, romper los peñascos. Bien, sabemos que necesitamos un cambio sociocultural profundo, y hablamos de cambio de paradigma, ¿no? Lo hacíamos ayer. Necesitamos también transformaciones personales y hablamos a veces de conversión. Yo he querido recordar esta mañana que no podemos perder de vista el horizonte de cambio socioeconómico sistémico. Y aunque hemos de partir de lo cercano, de dónde si no, y aunque impulsamos proyectos alternativos desde abajo, y es muy importante construir economía social y solidaria desde las grietas del sistema, y sabemos que eso han de ser acciones prefigurativas, también deberíamos ser conscientes de que no conseguiremos superar el capitalismo de esa forma, que vamos a llegar a límites y que nos va a hacer falta ahí ser capaces de saltar o de pasar a otro plano. No podemos engañarnos con respecto a esas ideas, ¿no? De capitalismo con rostro humano o de un poscapitalismo solo keynesiano, que no sería poscapitalismo, o la idea de capitalismo verde. No resolveríamos el principal de nuestros problemas, que es esa dinámica sistémica de autoexpansión. Lo que necesitamos es un más allá del capitalismo que se plantee en serio la igualdad social y el decrecimiento. Yo a eso lo llamo ecosocialismo descalzo, pero el nombre no importa, lo que importa es el horizonte. Vamos esta mañana al Tajo, hay muchísima tarea, ¿no? Enseguida va a comenzar el plenario que nos va a orientar hacia el acuerdo ecosocial, más allá del crecimiento. Os deseo que la jornada de hoy sea fecunda, nos sea fecunda a todos y a todas, que los encuentros que seguro se han producido ya y van a producirse nos enriquezcan y que la puesta en común nos haga más fuertes y más sabias. Gracias.